Vamos a dar inicio a nuestro segundo webinar. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la activa participación. En nombre de Óptima Compañía de Seguros, queremos darle la más cordial bienvenida a este webinar ideado para ustedes, nuestros socios estratégicos. Ahora tengo el placer de presentarles y darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial, el doctor Luis Augusto Vázquez Serrano, especialista en medicina interna, neumología intervencionista, medicina clínica de enfermedades respiratorias, graduado de la Universidad de Panamá, de doctor en medicina general, con varias especialidades en medicina interna, respiratoria y crítica en la Universidad de Miami, Jackson Memorial Hospital, Tulane University, Hospital de la Concepción, Marseille, Hospital Albert Carmet. Con ustedes, el doctor Luis Augusto Vázquez. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por su apoyo en esta tarde de hoy. Bueno, primero que nada, gracias a Óptima Seguros por permitirnos compartir algo de lo que conocemos. A ver, estamos ahí, ¿no? ¿Se ve? Sí, algo de lo que hemos aprendido en estos últimos 5 meses. Yo creo que sin duda en ninguna otra época se ha vivido esto de que tanta información se ha producido para un tema médico en tan corto tiempo. Y aún con eso todavía existe mucho que aprender y muchas preguntas por responder. Hay un investigador muy reconocido a nivel mundial, una persona que ha estudiado mucho lo que son las enfermedades virales severas y la ventilación mecánica, el doctor Luciano Gattinoni de Milán. Y él citaba que nadie tiene la verdad en esta enfermedad nueva y que aún no existen expertos sobre ella y que estamos aprendiendo y obviamente vamos a seguir aprendiendo. Así que yo voy a compartir algo de lo que he aprendido en este corto tiempo. Primero que nada, para aclarar algunos conceptos importantes. El virus que produce esta enfermedad se le ha denominado SARS-CoV-2. Ese es el nombre del virus, ¿no? Es para designar un virus que produce un síndrome respiratorio agudo y que apareció en el 2019. La enfermedad como tal que puede producir el virus, que inicialmente se ha encontrado que es una neumonía, pero tiene un espectro de enfermedad mucho más amplia, se ha denominado COVID-19 a esta enfermedad. Ahora, ¿cómo comienza esto? Un brote epidémico es el surgimiento repentino de casos de una enfermedad infecciosa en un lugar y tiempo específicos, como ocurrió inicialmente en Wuhan, China. Cuando ese número de casos empieza a aumentar y se descontrola y se mantiene en el tiempo, ya llevamos 6 meses prácticamente, y aumenta el número de casos en el área geográfica, esto ya cambia su denominación a epidemia. Y si esa epidemia se extiende al punto de que abarca varios países ya de por lo menos 2 continentes diferentes, y que aparte de eso se detecta que los casos no solamente son importados, sino que son casos comunitarios, lo que implica que en muchos casos no se puede detectar de dónde vino el contagio. Eso ya es cuando se declara una pandemia, como ha ocurrido con esta enfermedad. Ahora, en relación al virus y su enfermedad, el periodo de incubación, diferentes estudios, porque hay cualquier cantidad de literatura, se ha detectado que puede ser hasta de 24 días, pero la mayoría tienen un periodo de incubación entre 5 y 14 días. Esto es muy importante a la hora de que van a establecer un periodo de cuarentena para una persona que ha tenido contacto con un caso, con una persona que es un caso sospechoso o un caso diagnosticado propiamente. Esta enfermedad, a diferencia de otras enfermedades similares que se produjeron al principio de este siglo, el MERS y el SARS, es mucho más contagiosa porque el receptor que utiliza el virus en el organismo, en el pulmón, el virus tiene mucha más afinidad por él que en otras enfermedades, digo que en otros virus.
y se transmite principalmente a través de las gotillas que expulsa una persona, ya sea cuando esté hablando, cuando estornuda, cuando tose, gotas que pueden reposar en un momento dado en superficies de contacto, y si la persona accidentalmente toca esas gotas y tienen el virus y se toca la nariz, los ojos, la boca, puede quedar infectado. Hay un concepto importante en las infecciones virales de este tipo, y es el número de reproducción, que se establece como el número aproximado de personas que puede contagiar un infectado. En este virus se establece que es entre 2 y 3, así que, por ejemplo, por poner un caso, si fuera 3, una persona infecta a 3, estas 3 personas infectan a 9, que infectan a 27, y así se va aumentando los casos exponencialmente, como ha ocurrido en esta epidemia, hasta que se toman medidas para tratar de reducir el contagio y por ende este número. Ahora, ¿qué tipo de síntomas son los más comunes en todas las personas que han tenido este virus? Lo más común, al igual que muchos virus respiratorios, influenza, fiebre, tos seca, falta de aire en casos más avanzados. Este caso en particular de virus produce a veces pérdida del olfato y gusto, que es un buen punto para tratar de diferenciar entre otros virus que no lo producen. También puede producir dolor muscular, mareos, dolor de cabeza, de garganta, cuadros como un resfriado cualquiera, secreción nasal, dolor de pecho, diarrea, náusea, vómito. Y hay que mencionar que ninguno de estos síntomas es específico, porque se pueden ocurrir en diversos tipos de infecciones respiratorias virales o no. Ahora, hay personas que tienen mucha más predisposición para contagiarse y para tener enfermedad severa y hasta muerte. Y eso ya se ha estudiado. Personas que tienen mayores de 55 años, es peor mientras mayor es la edad. Es decir, una persona de 60 tiene más riesgo que de 55, pero la de 70 y 80 tienen más riesgo todavía. La hipertensión arterial, la diabetes, enfermedades crónicas como el corazón, enfermedad pulmonar crónica, renal crónica, cáncer, los grandes fumadores, personas que han experimentado trasplantes, por ejemplo, de riñón o de médula ósea, personas que tienen inmunosupresión por enfermedad o por tratamientos, obesidad, enfermedad cerebrovascular, VIH y hepatitis. Para que ustedes tengan una pequeña idea de qué es lo que hace este virus, aquí en la mano izquierda tenemos un esquema de una célula, que es una de las células principales del pulmón, que se denomina neumocito 2 o célula alveolar 2, tipo 2. Esta es una célula de mucha importancia. En algunos estudios se ha encontrado que puede ser la más abundante en el pulmón. Pero lo importante es que es una célula que se encarga de reparar a las otras células, puede duplicarse, puede transformarse en otras células, y aparte de eso secreta una proteína importante, que es el surfactante, que desde que uno nace es una proteína que permite a los pulmones abrirse y mantenerse abiertos. Aparte de eso, esta proteína tiene elementos que ayudan a combatir las enfermedades. Así que lo que hace el virus, que para suerte de él, sus proyecciones que lo hacen parecer como un sol, tienen alta afinidad por una proteína en la superficie de la célula esta. El virus, una vez que entra a este tipo de células por su gran afinidad, él lo que hace es que libera su material genético, el RNA, y entonces él dirige a la célula que empieza a producir réplicas del virus de manera repetida. Esto eventualmente lleva a la muerte de la célula, pero una muerte que no es la muerte natural, sino una muerte que se asocia a gran inflamación. De ahí que hay un gran llamado, por decirlo así, de células de ataque del organismo que vienen de la sangre y muchas sustancias químicas que propagan la inflamación
y aparte de eso producen cambios de predisponer a coágulos que también se ven en la enfermedad. Así que esto se asocia a liberación de cada vez más partículas de virus, que lo que van a hacer es afectar otras células y eventualmente vamos a terminar con los sacos alveolares llenos de líquido, llenos de desechos celulares, llenos de, formando una membrana que impide el intercambio de oxígeno, y de ahí viene toda una gama de cambios que llevan a la persona que llevan a la persona a falla respiratoria. En relación a los tipos de severidad, se ha encontrado que de todas las personas que se infectan con el virus, cerca de un 80% pueden tener una enfermedad leve a moderada, como 15% pueden ser casos severos y como un 5% pueden requerir cuidados intensivos porque requieren ventilación mecánica. La mortalidad es bien variable, pero para una persona que está en cuidados intensivos, la mortalidad puede llegar hasta el 50%. Ahora, esta es una enfermedad nueva como tal. No hay tratamientos confirmados, demostrados en estudios apropiados que sean válidos para esta enfermedad. Todavía estamos a nivel de investigación, pero con la severidad y la magnitud de esta pandemia, se ha tenido que recurrir al ingenio para ver qué tipo de medidas pueden ayudar a mitigar la enfermedad en cada persona. Y de ahí vienen estos tipos de tratamientos que, si bien es cierto, no están demostrados, algunos sí se ve que tienen algún beneficio en algunos pacientes, y son las cosas que se están utilizando a nivel de diferentes países con licencias como solamente en hospitales o en casos muy severos o con un uso compasivo o solamente investigativo. En lo que salen los estudios que van a demorar meses en demostrar qué es lo que es útil. Este tipo de tratamientos son, por ejemplo, los anticoagulantes, las heparinas, que son un grupo grande de medicamentos que de hecho se utilizan regularmente en los cuidados intensivos. Antivirales como el Remdesivir, que hace poco salió digamos que una publicación parcial de un estudio que está en evolución, donde mostró algo de beneficio, no mucho, pero sí algo de beneficio. Y drogas o medicamentos antimaláricos y moduladores de la inflamación, que también se han utilizado en algunos casos, se ve que tienen utilidad, pero de nuevo faltan estudios formales, por decirlo así, controlados, que son complejos de hacer. Otra modalidad de tratamiento son inmunoglobulinas, en las cuales lo que hay son anticuerpos no específicos para ese virus que es nuevo, que eso solamente se admite en investigación, y una modalidad que pronto quizás podamos utilizar aquí en Panamá, porque está en proceso el banco, es plasma de pacientes que han pasado ya por la enfermedad. Y finalmente, corticoides que tienen sus pros y sus contras. Las contras es que probablemente demora un poquito la eliminación del virus y pueden tener un beneficio en una pequeña ventana inicial de la enfermedad antes de que sea muy, muy severa. Cuando una persona pasa la infección, se le denomina pues que ya está de alta. Inicialmente se estaba haciendo de una manera clínica, que la persona ya había pasado su tiempo de cuarentena, no tenía síntomas, fiebre, etcétera, se sentía normal. Pero conforme han ido apareciendo en las pruebas, sobre todo la diagnóstica inicial de la polimerasa de reacción en cadena, la PCR, que es la más específica, esta prueba denota cuando la persona todavía tiene virus en su vía respiratoria. Pero hay pruebas que ya están en Panamá, las inmunoglobulinas, que son anticuerpos ya específicos que produce el organismo contra este virus.
La M es un anticuerpo que aparece relativamente temprano en la enfermedad. Tiene una superposición con la inmunoglobulina E que ya empieza a aparecer cuando la persona tiene cierto grado de que ha pasado la enfermedad. Sin embargo, todavía está la pregunta de si alguno de estos marcadores, sobre todo la inmunoglobulina E, significa que la persona tiene o no tiene inmunidad contra el virus o contra infecciones subsecuentes, porque todo esto es cambiante. Entonces, en base a toda la severidad que vemos aquí, se han formulado diferentes medidas de prevención para reducir los contagios. Uno es el distanciamiento, que se escribe como de 1 a 2 metros. El uso regular de máscaras, en las cuales la N95 realmente está diseñada para evitar que una persona que está haciendo procedimientos se contagie con un germen respiratorio de otra persona. Y las quirúrgicas, que están diseñadas para cuando los cirujanos operan en un campo abierto del organismo, si están hablando, pues no contagien el organismo de la persona a quien están operando. Pero estos dos tipos de máscaras son útiles para reducir la transmisión en esta enfermedad, y se ha visto que mientras más personas utilizan máscaras, sobre todo dos que están en interacción, es menos probable que el virus se propague. Algo que probablemente ya han escuchado hasta la saciedad: lavado de agua y jabón frecuente, o con desinfectantes como alcohol, peróxido de hidrógeno, derivados de hipoclorito de sodio. Evitar tocarse la cara, porque uno con frecuencia toca superficies donde el virus ha llegado, y si se toca la cara con eso y no se lava las manos, pues puede uno recibir el virus en el organismo. Utilizar paños desechables o el codo en caso de estornudo o tos. Limpieza frecuente de superficies de contacto, ya sea de metal, plástico, como manivelas, grifos, lavamanos, dispositivos tecnológicos, etc. Y abastecimiento adecuado de equipos de protección para la comunidad médica que ve estos pacientes con frecuencia, porque es un segmento grande de los que se han contagiado a nivel global, el personal médico, enfermeras, médicos, etcétera. Incluso han hasta muerto algunos. Y finalmente, pues, evitar conglomerados. Ahora, ¿qué datos nos orientan cuando dan este tipo de información en las noticias sobre cómo están resultando las medidas? Bueno, los casos por día. Si uno ya no está en el ascenso ese exponencial y está prácticamente constante el número de casos, eso es lo que se denomina aplanar la curva, que no es lo ideal, sería pues aplastar la curva, ¿no? Ese es el objeto final. Los ingresos hospitalarios diarios a los centros de cuidado, los ingresos, el censo de los pacientes intensivos, las muertes diarias, el tiempo en que se duplican los casos, que mientras más demora en duplicarse la cantidad de casos totales, significa que estamos mejorando. Y finalmente, cuál es el número de reproducción que tiene como comportamiento el virus en ese momento. Esto pues fue hasta ayer. A nivel global, 312.009 muertes, ya 4.628.903 casos, y el caso local aquí en Panamá, 120 casos nuevos. Hubo algún día que hubieron como 300, pero hace ya varios días estamos abajo de 200, lo que significa pues que hemos aplanado la curva. Cuidados intensivos, igual el censo ha ido reduciéndose y se ha mantenido bastante manejable, que es otro objetivo de las medidas de control: que no se sobrepase la capacidad del sistema de salud, y que entonces haya muertes no solamente por este virus, sino por casos que no pueden atenderse porque está el sistema copado con la epidemia, ¿no? Yo creo que eso es más o menos lo que yo quería decirles. Y
abrimos pues la sesión si tienen algunas preguntas que podamos responder con mucho gusto. Aquí tenemos una pregunta, doctor. Dice, ¿en qué fecha considera aproximadamente que tengamos una vacuna para el COVID-19? Muy bien. Cuando hay virus, más que otros gérmenes, que son susceptibles de vacuna, usualmente, y este tiempo se ha ido cortando con la tecnología, el tiempo que se maneja para decir, bueno, se diseña la vacuna basada en lo que se espera, se hacen las pruebas de seguridad, se hacen los estudios, se evalúan, se confirma que es útil, se produce en gran escala y se distribuye. Eso serían como 18 meses. Sin embargo, eso no significa que vaya a haber una vacuna, porque tenemos los casos de los coronavirus de inicio de este siglo, el del MERS y el del SARS, que empezaron a desarrollarse la vacuna, y antes de que pudieran desarrollarse la vacuna, se desapareció el problema. Así que lo que iban a invertir no lo llegaron a hacer. La otra cosa es que hay virus que definitivamente, por más que traten de diseñar una vacuna o sintetizarla como el del VIH, todavía no han encontrado vacuna para eso. Así que es una cosa que habrá que esperar ese tiempo y aún así existe la posibilidad de que no se encuentre algo efectivo. Y si se encuentra, cuando se encuentre, va a haber una gran demanda para eso. Hay que ver cómo llegaría a la mayor parte de la población del globo. Doctor, mire, aquí le manda saludos nuestro querido amigo Ernesto Méndez. Y él nos hace una consulta. ¿Cómo saber cómo fortalecer más los pulmones? Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay dos cosas, yo diría que tres cosas fundamentales. El ejercicio, evitar fumar lo que sea. Ya no vamos a decir tabaquismo, vaping tampoco, marihuana tampoco, etcétera, nada. O sea, no fumar nada. Y yo diría que una nutrición bien balanceada. Y esto lo digo porque el pulmón lesionado requiere diferentes tipos de nutrientes que a veces uno se le escapan, que si la vitamina A, D, C, E, algunas sales específicas, magnesio, zinc, etc. Y a veces uno no tiene una dieta balanceada y si está en déficit de algo y tiene un daño, puede ser que le cueste más repararse al organismo que si tiene todos los elementos para eso. Okay. Aquí tenemos otra consulta. Pacientes con artritis o enfermedades raras, ¿cómo le impacta este virus? Bueno, cuando uno habla de enfermedades raras, ahí en esa clasificación uno puede encontrar cosas muy diferentes, así que habría que ver cuáles son las enfermedades específicas. Pero en el caso de artritis y algunas enfermedades, lo que uno ve es que muchas veces los tratamientos son medicinas que son, como esas enfermedades tienden a ser autoinmunes, es decir, que hay una reacción excesiva del cuerpo contra sí mismo. Hay medicamentos que tienden a darse para limitar eso, como por ejemplo corticoides, que pueden modificar a veces esta enfermedad, o la misma hidroxicloroquina, que también puede modificar la inflamación que produce esta enfermedad. Así que eso es una respuesta. Puede ser que la persona no tenga un cuadro tan severo o que no se manifieste así, pero estas enfermedades también a veces se tratan con otro tipo de medicinas que son inmunosupresores, es decir, que reducen las defensas del organismo. Y estas defensas igual son importantes a la hora de cualquier tipo de infección, así que les puede ir peor. Claro. Mire, aquí otra consulta. ¿Cómo saber si nos hemos contagiado y si tenemos síntomas? Ejemplo, hay veces que amanecemos con dolor de garganta
y durante el día desaparece, pero puede que lo tengamos, pero puede que no. O sea, cómo nuestro sistema es fuerte para no tener que llegar al hospital. O sea, ¿es posible eso? Digo, en muchos de los casos de esta infección son asintomáticos o pueden dar simplemente con un dolor de garganta o una rinitis. Así que como es tan común, si uno quiere salir de la duda, pues es asunto de hacerse las pruebas. Prácticamente la mayoría de los hospitales están haciendo las diferentes pruebas, la de la polimerasa en reacción de cadena, que es la específica, que mide el RNA del virus en la garganta. Si está presente, quiere decir que uno ha tenido el virus, no hay otra razón. Pero la persona ha pasado un cuadro semanas anteriores, 4 semanas anteriores, está la posibilidad de hacerse los niveles de inmunoglobulina también en el mercado. Que eso saldría positivo por lo menos una si tuvo la infección, la sobrepasó sin mayores problemas. Ok, dice, ¿por qué considera que en Panamá tenemos más muertos que en otros países que tienen más habitantes? ¿Qué hicimos mal? Bueno, una cosa es la letalidad, correcto, que es el número que maneja la mayoría de los países, que es los casos detectados entre, o sea, la muerte de los detectados entre los casos detectados, que siempre va a tener va a tener un denominador más pequeño que lo que es porque hay mucha gente que no se detecta. Ahora, probablemente están hablando de la mortalidad por esta enfermedad en relación a la población. Si bien es cierto, ese es un tema que han evitado las autoridades, yo creo que lo que sucedió es que Panamá, como todo el mundo sabe, histórica, geográficamente, el sitio de tránsito de norte a sur, sur a norte, del este al oeste, vía tierra, mar, aérea, con el Hub de las Américas, del aeropuerto, con el canal de Panamá. Y eso probablemente llevó a que entrara mucha gente y no se supiera que realmente estaba en la enfermedad. Y aparte de eso, yo creo que parte de la ejecución de las medidas de aislamiento, algunos casos se deben haber aislado sin realmente evaluarlos por digamos que por el conflicto de contagio, evaluables y poder decir, bueno, esta persona parece que está bien, pero realmente estaba mal. Y entonces esos son casos que lo más probable llegaron tarde a los intensivos. Y yo creo que de ahí viene esas dos cosas, yo creo que tienen relación con la mortalidad. Ok. ¿Cuál es su opinión, doctor, con respecto a una posible recaída una vez que empiece el retorno gradual de las actividades? ¿Es probable? Definitivamente, mira, de aquí en Panamá, yo creo que eso aplica para cualquier país. Si uno tuviera una población en gran parte educada, instruida, motivada, comprometida, preocupada, disciplinada, probablemente podría abrirse la mayoría de las actividades sin mucho impacto en casos nuevos, hospitalizaciones, etcétera. Pero Panamá, al igual que muchos países, tiene gran segmento de la población problemática. Y no solamente eso, sino que es una población que de repente no tiene los medios económicos para seguir la disciplina que solicitan las autoridades. Entonces, sí, yo sí creo que conforme se va abriendo el compás para más actividades, 2 semanas, debemos empezar a esperar más casos nuevos, más hospitalizados, un ascenso en los números de pacientes intensivos, quizás un ascenso en las muertes, pero el objetivo realmente va a ser que esto se pueda manejar en el sistema de salud. ¿Sí?
Y entonces, si aumenta demasiado, pues aumentarán las medidas de control para tratar de aplanar de nuevo. Entonces, esto va a ser una cosa de aprieta y afloja. Así como yo creo que va a ser lo siguiente, probablemente el siguiente año. Wow. ¿Algún tipo de vitamina que nos pueda recomendar para fortalecer nuestro sistema inmunológico, doctor? Cualquier multivitamina usualmente tiene todo. Sabemos que el riesgo de muerte para personas con otro tipo de enfermedades tipo asma es más probable. ¿Podemos saber en niños qué tanta probabilidad de que les dé COVID y no se compliquen por el asma? Bueno, ese es un tema que todavía está bastante en estudio porque los niños no son muy afectados. Este, realmente no se han hecho muchos estudios con las inmunoglobulinas para ver si realmente qué cantidad de niños les ha dado y se han mantenido asintomáticos. Así que es realmente no podría responder eso en este momento. Okay. ¿Qué tan efectiva es el uso de mascarillas de tela antifluidos? ¿Y para qué fecha se cree que la vacuna de anticuerpo que está fabricando Israel esté disponible? A ver, estas mascarillas, o sea, las mascarillas que se diseñan con fines médicos tienen sus especificaciones. En la medida en que las máscaras, digamos que artesanales o comerciales, tuvieran ese tipo de especificaciones, serían más útiles. Pero si uno toma una tela cualquiera sin buscar algunas características en particular, probablemente pueda hacer la prueba que se pone la máscara y estornuda y pasa prácticamente todo lo que uno pensaba o deseaba retener o que no se diseminara. Así que realmente depende de qué tipo de material utilizan para hacer la máscara. Ok. Bueno, la última preguntita dice, ¿qué medida podemos tomar para tener buenas defensas y no contagiarnos? Bueno, contagiar yo creo que hay que compulsivo con el uso de máscara, con la limpieza de superficies, con todo lo que se está diciendo del lavado de manos o ya sea con agua y jabón o con cualquier desinfectante. Evitar estar cerca de una persona muy cerca. Las multitudes, que aquí uno ve un día un bus lleno de gente y la mitad no tiene máscara, o de repente hay una manifestación y la gente está como si nada, incluso en los lugares donde preparan donaciones, uno ve la cantidad de gente agrupada y sin tomar las precauciones que se están pregonando a los cuatro vientos, ¿no? Aquí hay una pregunta súper interesante, sobre todo para las personas que hacemos ejercicios. Dice, es obligatorio correr ahora con mascarilla, pero hay muchos que dicen que es tóxico. Quiero correr, pero la mascarilla me va a restar oxígeno. Bueno, la mascarilla y también el tipo de mascarilla que se utilice y cómo se utilice, puede ser una navaja de doble filo. Ya he visto un par de casos en que la persona utiliza un tipo de máscara eh, con un sello, digamos que exagerado, y han tenido problemas de fuga de aire en el pulmón que uno llama neumotórax. No es el caso de las máscaras quirúrgicas o las máscaras N95, que realmente no hacen un sello tan hermético. A menos que una persona esté haciendo un ejercicio de alta intensidad. Así que lo que yo le diría es que sencillamente haga un ejercicio aeróbico de mediana intensidad. Pero no veo ningún problema con una máscara quirúrgica que, o sea, no es a presión, es bastante laxa. Ok. Y bueno, la última preguntita, porque
sabemos que usted también tiene otros compromisos. Nos dicen, ¿es recomendable que los niños salgan? ¿Es difícil que ellos controlen el no tocarse la cara, meterse los dedos en la boca? Bueno, para ellos también vale la prevención. Sí, digo, es sano que cualquier persona, uno no puede estar todo el tiempo metido, eso a muchas personas los deprime. No es bueno para la salud, pero hay que hacerlo con las medidas, con las precauciones adecuadas. Y igual uno puede andar con su botella de gel desinfectante en caso tal de que toque alguna superficie, qué sé yo, en un parque recreativo. Aún así, Claro. Bueno, esto ha sido nuestro final para este webinar. En nombre de Óptima, compañía de seguros, muchísimas gracias a todos nuevamente por su valiosa participación y no olviden de estar pendientes de nuestro próximo webinar. Muchísimas gracias, doctor, por su invaluable conocimiento pues, que nos ha compartido en esta tarde de hoy. Y bueno, estamos aquí en contacto. Muchas gracias a todos. muchas gracias. Bye bye. Bye bye.